nuestros pastores están fuera en el Congreso Increase recibiendo palabra poderosa que nos la traerán seguramente a bendecirnos a nosotros también. Y saludamos a todos los que están en línea. Mi nombre es Guillermo, para quien no me conozcan, todos me conocen aquí como Willy, y les damos la bienvenida a todos los que están siguiendo esta transmisión en línea. Pues vamos a comenzar y tiene por título hoy lo que vamos a ver: hijos victoriosos y apartados para Dios. Cuando el pastor me avisó, me anunció que íbamos a tener este tiempo y este privilegio de poder compartir en este día, inmediatamente me vino un recuerdo de una práctica que estuvimos haciendo en Dunamis, en una materia, sobre este tema de hijos victoriosos y apartados para Dios. Y quiero comenzar contándote una historia que vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12, y es hablando de los hijos del sacerdote Elí. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y te voy a dar un poquito de contexto de lo que se trata esta historia. En estos dos capítulos del primer libro, en el 2 y el 3, que te invito a que los leas completo, el contexto es el siguiente. Dios está diciendo que los hijos de Elí, del sacerdote Elí, del templo donde el profeta Samuel se estaba preparando, instruyendo en la palabra, eran de muy mala reputación. Eran hombres, eran jóvenes, hijos del sacerdote, que se estaban comportando muy mal, daban un testimonio terrible. Y a mí, la verdad, lo primero que me sorprendió cuando yo empecé a leer, cuando leí aquel versículo, fue, entre otras cosas, si tú quieres, el juicio, porque yo dije, ¿cómo? Un sacerdote, ¿no? Un sacerdote del templo. ¿Cómo un sacerdote del templo va a tener hijos que no estén alineados, que no estén en la palabra, que no se comporten bien? Y después, analizando y meditando, me sorprende todavía más cómo Dios hace hincapié, porque está en la palabra y está ahí. Y si tú lees los dos capítulos, es bien fuerte lo que Dios dice, porque si vamos al versículo de 1 Samuel 3, 12 y 13, dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, fíjate bien lo que dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando yo leí esto por primera vez, y te voy a dar un dato de lo que habla, Jehová le dijo a Elí que iba prácticamente a llevar su casa a la ruina. Y tú lo puedes leer ahí. Le dijo: no va a quedar varón digno en tu casa. Y si quedara un varón de tu familia, va a mendigar pan. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí, entre otras cosas? Cuando estaban preparando la ofrenda para Jehová, los hijos de Elí mandaban a que tomaran fuera de todo el protocolo divino y que se tenía que seguir, y ellos decían: a mí me das y no me importa. Y eso hacían sus hijos. Y dice ahí, si lees en esos capítulos, que Elí, cuando le anuncian que va a ser destruido, porque esa palabra es dada a Samuel, y le pide Elí a Samuel, le dice: dime por favor qué te dijo Jehová. Le dice lo que va a suceder, y Elí sabía que sus hijos habían cometido todo eso. Y él mismo le dice a sus hijos, en unos versículos menciona: hijos, no se comporten así, porque pecar hombre contra hombre, pues hay un juez que lo juzgará. Pero pecar contra Dios, blasfemar contra Dios, prácticamente les decía, no hay nada que se pueda hacer. Y me sorprende porque
Me parece que es muy claro y hace hincapié muy claro en que a Dios no le gusta que seamos así de permisivos con nuestros hijos. Y no estoy hablando que entres a una situación de humillar o de maltratar, pero él dice que Elí sabía y que no estorbó la obra. Gracias a Dios, y Dios es tan bueno, que no nos deja solo con esta versión de poner atención, y nos guía y nos dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Y nos guía y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos estén en eso, en esa victoria. Y veamos, por favor, la otra cara de la moneda, de lo que Dios le agrada. En 3 de Juan 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gloria a Dios por eso, porque es tan claro lo que Dios está diciendo. O sea, para mí no hay un gozo más alto que el que ustedes, mis hijos, anden en la verdad. Y si lo llevamos a lo que estamos viendo hoy, que nuestros hijos, y mira, no quiero que pienses que si no tienes hijos, o tus hijos están mayores, o ya no están contigo, o no tienes, pienses y digas, esto no es para mí, porque puede ser que tengas por ahí un sobrino, un nieto, el hijo de un amigo, el hijo de una amiga, ¿no? Algún hijo espiritual, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos que tenemos una gran responsabilidad como padres. Tenemos una responsabilidad como papás con nuestros hijos de llevarlos a ser victoriosos. Tenemos que instruirlos para que así sean. Y mira, tenemos una labor que requiere definitivamente de amor, porque sin ese amor podemos desviarnos y cometer muchos errores que dañen a nuestros hijos. Necesitamos paciencia, por supuesto. Todo el que es papá sabe que se requiere paciencia. Desde que son bebés hasta que son mayores, se requiere toda la paciencia. Y otra cosa que tenemos el beneficio de ya tenerlo es, necesitamos totalmente y 100% la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos tener y ser conscientes que sin eso no podemos guiar a nuestros hijos como necesitamos hacerlo, ¿sí? Y mira, yo veo 3 aspectos dentro de nuestra responsabilidad como padres. Y una es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Segundo es estorbar la obra de Satanás para engancharlos, y no podemos ser condescendientes en nada, no podemos dar concesiones. Y tercero, declarar la palabra de Dios en sus vidas, declarar las promesas y la voluntad de Dios en sus vidas. Y mira, quiero que empecemos a ver el primer punto, que es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y hay un versículo muy claro que todos hemos escuchado y está clarísimo en Proverbios 22:6. Está muy claro. A veces tenemos excusas de si suena un poco confusa la palabra, no entiendo lo que dice, pero mira, aquí está totalmente claro y literal. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es que tenemos esa labor de instruir. Y mira, quiero que veas 2 versiones más. Chécate lo que dice la amplificada. Dice: instruye al niño en el camino que debe seguir, enseñándole a buscar la sabiduría y la voluntad de Dios para sus habilidades y talentos. ¿Sí? Todos nuestros hijos tienen habilidades y talentos, todos. Nacieron con eso, Dios así los diseñó, hay un talento. Y quiero decirte algo, ese talento y ese don no es para competir en la escuela. No es para a ver si es mejor que el primo, a ver si es mejor que el amigo, y entonces tú como papá decir, wow, ¿no? Mi hijo es mejor que todos esos. Escucha bien lo que dice esa versión. Dice, enseñándole a buscar la sabiduría y la voluntad de Dios para sus habilidades y talentos. O sea, la voluntad de Dios para esos talentos y esas habilidades que Dios puso en él. Y tienes la responsabilidad como papá y la labor de hacer que esos talentos vayan a trabajar para la obra de Dios y para su voluntad.
Y Dios va a bendecir seguramente. Y mira, vamos a ver la versión de la Pasión, lo que dice: dedica tus hijos a Dios y enséñales el camino que deben seguir. Y los valores que han aprendido de ti estarán en ellos de por vida. Necesitamos enseñar esos valores de la palabra, fundamentados en la palabra, para que esto se pueda cumplir. Necesitamos instruirles. Estamos viendo que lo que se necesita es instruir. Dios está dando esa orden: instruye al niño en su camino. ¿Y sabes cómo podemos instruir a nuestros hijos? Pasando tiempo con ellos. No hay más. Nada va a suceder por automático, nada va a suceder porque solo tengas el buen deseo de que suceda. La voluntad de Dios en 3 Juan 2 dice, ¿no?, que su voluntad es que estemos bien, que ese es su deseo. Si nosotros como papás deseamos eso por nuestros hijos, es en esa forma natural, pero no va a suceder nada si no lo hacemos, ¿sí? Y se tiene que invertir tiempo. Y tienes que invertir tiempo leyendo la palabra con ellos. Y tienes que invertir tiempo orando con ellos. Y tienes que ser tú como padre, como madre, como ese sacerdote de tu familia, quien genere ese tiempo. Tienes que ser tú el que tome la valentía de decirle a tu hijo: ven, siéntate, vamos a orar, vamos a leer. Yo te quiero compartir un testimonio que Dios hace milagros cuando haces esto. Mira, yo creo que aquí todo el mundo tiene algo que quiere dejar de hacer, un pecado, algo que de repente dices: ya no quiero hacer esto, no quiero pensar de esta forma, Señor, ayúdame por favor. Yo hace algunos años, yo tenía esa intención de dejar de hacer algo, de dejar de decir algo, y había luchado en mis fuerzas. Había puesto inclusive metas de fin de año y de principio de año, y a veces hasta piensas que si te penalizas tú mismo te vas a obligar a ya no hacer eso. Dejé de luchar con eso, y hace algunos años sucedió que simplemente un día pasó y dijimos, mi esposa y yo, a partir de mañana, a tal hora de la mañana, los 4 que somos en mi familia nos vamos a levantar y vamos a leer un capítulo de la Biblia y vamos a orar. Y quiero decirte que a veces no pasaba absolutamente nada. A veces tomábamos la Biblia, leíamos, acabábamos de leer y cada quien a sus actividades, y pareciera que no pasaba absolutamente nada. Simplemente como un tiempo leíste, se terminó y se acabó. No me preguntes cuándo ni cómo sucedió. Un día me di cuenta que aquello que yo había intentado luchar en mis fuerzas para dejarlo, había desaparecido. Había dejado de ser parte de mí, había dejado de ser parte de algo en lo que yo estaba atado. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que si tú no predicas con el ejemplo a tus hijos, difícilmente ellos lo van a hacer. Si ellos no te ven en casa a ti, levantando las manos, pasando tiempo en la lectura de la palabra, arrodillándote, alabando, dándole gracias a Dios por todo lo que está sucediendo en casa, difícilmente ellos lo van a hacer. Porque eres el primer filtro de enseñanza para ellos. Sean pequeños o sean grandes. No quiero que te encasilles a pensar que porque dijimos niños, entonces ya si no es niño mi hijo ya no tengo nada que hacer. Por supuesto que hay que hacer cosas. Orar sin cesar, por ejemplo, ¿sí? Pero tienes toda esa autoridad para declarar y poner como jefe de tu casa, como papá o como mamá, establecer esas acciones que van a traer solamente bendición a tu vida, y nadie más la va a hacer, nadie más lo va a hacer. Porque te voy a decir una cosa: si tú no instruyes a tu hijo en la palabra, no lo va a hacer su teléfono, no lo va a hacer las redes sociales, no lo van a hacer sus amigos, ¿sí? No lo van a hacer en el salón de fiestas, no lo van a hacer ellos. Los amigos no le van a hablar para decirle: ¿nos conectamos a leer la palabra? ¿Nos conectamos para orar? ¿Nos vamos, no?, de fiesta para orar y para leer? Lo único que van a recibir de aprendizaje ahí es todo lo que Satanás quiere darles, lo atractivo del mundo. Por eso es importante que entendamos que como papás
hay una instrucción clara de decir, tu responsabilidad es ser el primero que da alimento espiritual a tu casa, a tus hijos, a tu familia, ¿sí? Y con esto no quiero que lo veas de una forma religiosa, simplemente es lo real. O sea, esas cosas necesitan hacerse y necesitan un sacrificio. Y necesitan que asignes tiempo y necesitan que tú mismo te quites de placeres y que tú mismo seas el primero que a lo mejor te desconectes de esta era digital y de tanto contenido y seas el primero que se desconecte para después ser el ejemplo con tus hijos y no luches con eso. No luches. Si intentas luchar, si intentas simplemente estar piense y piense cómo lo vas a hacer, te va a costar más trabajo. Simplemente hazlo, simplemente establece, mañana a tal hora, hijos, familia, esposa, con quien estés, a tal hora tenemos esto. No te preocupes, elige lo que vas a leer, ponte a orar, pon el día delante del Señor y Él va a hacer su obra, ¿sí? Y quiero pasar a un segundo punto que es también fundamental, que es estorbar la obra de Satanás que hace para engancharlos al pecado. Y no podemos dar concesiones en esto, ¿sí? Aquí si regresamos a lo que decía el pasaje de Samuel, no podemos dar concesiones a eso, ¿sí? O sea, no podemos a veces ser permisivos y educar a nuestros hijos de una forma en la que pienses demasiado en lo que va a decir el mundo por la forma en que tú los educas, ¿sí? ¿Qué van a decir si yo no dejo tener a mi hijo redes sociales? ¿Qué van a decir si yo no dejo ir a mi hijo a tal concierto? ¿Qué va a decir mi hijo, no? ¿Qué va a decir mi hija si no lo dejo hacer esto? ¿Qué va a decir si no lo dejo hacer aquello? ¿Qué va a decir si ya no lo dejo salir con ese amigo, esa amiga, que yo sé que el Espíritu Santo me ha estado alertando que no es buena influencia? Yo sé que el Espíritu Santo me ha estado diciendo no es buena influencia. Porque entonces vamos a caer como Elí, que sabía lo que hacían sus hijos, sabía que lo hacían, y lo único que decía es, ay hijo, no te comportes así, está mal. Y ya. ¿Por qué? Porque requiere valentía pararte en autoridad y decir, hijo, no. Y mira, no va a pasar nada, no va a pasar nada. De repente hay demasiado temor en eso y si me deja de hablar y si pasa, no va a pasar porque tú estás respaldado por la autoridad de Dios. Y tú eres quien en ese momento eres el que tiene que imponer esa disciplina. Y no estoy hablando de que los lleves a estar enojados, porque la palabra lo dice, que nosotros padres debemos de cuidar el trato con nuestros hijos, ¿sí? Que tampoco estemos haciendo cosas por hacerlos enojar, por hacerlos que se pongan en ira. Pero definitivamente el Espíritu Santo nos alerta como padres de qué es lo que debe suceder y qué no, ¿sí? Creo que cuando sucede un tema permisivo es porque damos demasiada importancia a lo que va a pensar el mundo de nosotros en la forma en cómo nosotros como hijos de Dios educamos a nuestros hijos. Y yo creo que se piensa demasiado en que ¿cómo es posible que no vayas con la moda del mundo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que tu hijo no vaya a esas fiestas? ¿Cómo es posible que tu hijo no escuche ese tipo de música? ¿Cómo es posible que no haga tal o cual cosa? ¿Sí? Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente pasaste tiempo con tu hijo, con tu hija, y te enteraste de qué es lo que le gusta? Y te metiste a ver qué es lo que ve, qué es lo que sigue en redes sociales, qué música escucha. ¿Cuándo te has sentado con ellos a decir, vamos a sentarnos juntos a escuchar lo que dicen las canciones que te gustan? Juntos vamos a analizarlas, si es en lo correcto o no. Yo te quiero compartir
que en alguna ocasión, cuando mi hija estaba más chica, a sus amigas les gustaba un estilo de música que no está totalmente en orden con la voluntad de Dios. Yo me senté con mi hija, escuchamos la canción, vimos el video juntos y simplemente comentamos lo que decía. Dijimos, esto es a lo que se refiere la canción, esto es lo que está diciendo la canción, esto es lo que sucedería si aplicas esta vivencia de canción en nuestra vida. ¿Qué opinas? Y lo único que yo le dije a mi hija fue, yo no te puedo cuidar todo el tiempo. ¿Cómo alineas tu hija, tu corazón con Dios, a que aunque yo no esté, tú sabes guardar tu corazón? Y ¿sabes qué? Instruir al niño en su camino. Lo que pasó fue que cuando llegó ese bailable y les tocaba su participación, porque fue lo que habían escogido bailar en ese número en la escuela, mi hija fue a decirme, papá, yo no voy a salir, espero que no te molestes, pero yo decidí no bailar y decidí quedarme fuera del bailable y punto, aquí voy a estar. Yo lo único que le dije es, eso hazlo y te agradezco y te honro por eso, hija, y lo único que le pido a Dios es, siempre se mantenga así. Siempre se mantengan así nuestros hijos. Y no es otra cosa más que estar orando por ellos, dedicando tiempo, hablando con ellos e instruyéndolos en la palabra. Creo que puedes descubrir cosas bien impresionantes si te tomas un tiempo a sentarte con tu hijo y con tu hija sin juicios, sin condenarlos. No te puedes sentar y decir que lo que escucha está terrible y los condenas. No. Acuérdate de cuando a ti Dios te rescató, en qué estabas. Entonces, ten ese mismo amor por ellos, ten esa misma paciencia por ellos, pero tienes que mostrar interés, asignando tiempo a pasar con ellos y saber qué es lo que está sucediendo en su vida. Saber qué ven, qué escriben, a quién siguen. Es importante. El mundo ya no es como cuando tú eras joven. Hoy, en lo digital se pueden vivir dobles vidas. Y debes de tener cuidado con eso. Debes de tener cuidado y ser sabio y pedirle a Dios sabiduría para ver eso. Se pueden vivir dobles vidas. Puedes estar viendo la vida que tu hijo te quiere mostrar y la vida que puede tener en otros perfiles. Y no se trata de humillar y no se trata de decir, te voy a evidenciar. Se trata de que te involucres en la vida de tu hijo y que tomes las acciones que debes de tomar. Para eso estás como padre. ¿Sí? Y vamos a ver el punto 3, que es declarar la palabra de Dios en sus vidas, declarar las promesas y la voluntad de Dios. Y mira, aquí quiero comentarte y compartirte con cierta tristeza, te comparto lo que escucho a veces constantemente en frases de papás y no lo digo por juicio, simplemente quiero que pongas mucha atención. Y si has escuchado este tipo de frases de papás expresándose de sus hijos como, es que mi hijo es bien desobediente. ¿No? Es que mi hija es bien berrinchuda. ¿No? Es que a mi hijo le cuesta mucho trabajo la escuela. Es que mi hijo es bien menso. O mi hija es bien mensita. ¿No? Ay, es que mi hijo está bien feíto, ¿no? Mi hija está bien feíta. Es que mi hijo no sirve para nada. Aunque sea que termine la secundaria, que se conforme con lo que yo le puedo dar. Eres igualito a tu papá. Eres igualita a tu mamá.
Ya no sé qué hacer contigo, no tienes remedio. Haz lo que quieras. Es que cuando le digo que oremos y leamos la Biblia, dice que no le gusta. Si haces eso, Dios te va a castigar. Y podríamos seguirnos con una cantidad de frases impresionantes que son puras maldiciones. ¿Y sabes algo? Nada de esto lo menciono para que se sientan mal. Nada de esto se menciona para robar la paz. El único culpable de todas esas cosas es Satanás. Pero nada de esto es la voluntad de Dios. Porque todo esto que se dice va en contra de lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz y por lo que hizo por nuestros hijos. Todo eso que se dice va en contra de Él. Y quiero que escuches lo que es verdaderamente la voluntad de Dios, y todos creo que la han visto en 3 de Juan 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y como hijos de Dios, nuestra manera de hablar no puede ser esa. No podemos estar expresándonos así. No podemos ser alguien que se exprese de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo a una discusión, así de nuestros hijos, así de una situación de trabajo, así de una situación familiar. Y si lo quieres ver un poquito más allá, no te puedes expresar así ni de tu esposo, ni de tu esposa. Obviamente estamos hablando de nuestros hijos porque estamos viendo una responsabilidad, y yo creo que todos aquí queremos hijos victoriosos y apartados para Dios. Y la realidad es que debemos tener mucho cuidado, pensar muy bien nuestras palabras, tomarnos un tiempo cuando estamos enojados antes de saltar lo primero que venga a nuestra mente por la boca, antes de soltar esa ofensa, antes de soltar esa maldición. Tener control. Hemos visto en los estudios que los pastores suben cada miércoles, en las conferencias, todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, que tenemos el poder en el nombre de Jesús, que tenemos un pacto con Abraham. De verdad, ahí están esos mensajes de parte de Dios para nosotros. No son para venirlos a escuchar un domingo y jamás volverlos a ver. Ahí están, verlos las veces que sea necesario y encuentra ahí lo que Dios quiere decirte. Y te voy a decir una cosa, yo considero que sea tu hijo grande o pequeño, mientras viva en tu casa o dependa de ti económicamente, tienes toda la autoridad de establecer lo que Dios te demanda establecer. No es buscar pelea, no es buscar penetrar su intimidad ni nada por el estilo, pero siguen siendo dependientes tuyos. Y mira, sabemos, quien están nuestros papás y somos mayores, sabemos que nuestros papás siguen orando por nosotros, sabemos que nuestros papás siguen estando ahí para nosotros y ya estamos en otra familia. ¿Cuánto más nosotros, que nuestros hijos todavía están en una formación, en la escuela, tomando decisiones en su vida? ¿Sí? No dejemos que los amigos sean los que tomen ese papel y esa autoridad, ni el mundo, porque lo que estamos haciendo es entregárselos a Satanás. Así es que quiero ir cerrando y quiero platicarte una narración de un cantante brasileño que él es hijo de un matrimonio pastor y tiene un talento musical, se fue al mundo, se perdió en el mundo y regresó, y te voy a leer textualmente, lo que es su testimonio en video, en su portugués español, y él dice así, quiero que pongas mucha atención a una parte, ahorita te digo, mira, dice así: en el momento que regreso, mi papá seguía orando
todos los días. Él nunca habló nada conmigo mientras estuve alejado. Él oraba, mi mamá oraba. Cuando era más joven, a veces yo llegaba a mi casa muy drogado y alcoholizado, y los encontraba orando de rodillas en el cuarto. Lo que pasó fue que en un momento, en una fiesta que yo fui, estaba muy drogado, estaba muy alcoholizado y no podía más estar de pie. Tuve que ir al hotel casi inconsciente, y en ese cuarto con un amigo, usando más drogas, de pronto el enemigo, el demonio, empezó a hablar conmigo en la boca de mi amigo. Lo que él me dijo fue: te voy a llevar al infierno conmigo. Y yo abrí mis ojos y dije: wow, ¿cuánto tiempo yo estuve sin escuchar hablar del cielo o del infierno? Tenía años fuera de la presencia de Dios, y el demonio me dice: tú eres el peor del grupo. Ellos no conocen la verdad y están ahí porque no conocen la verdad. Tú conoces la verdad y elegiste el pecado. Tú eres el peor. Tú eres mío. Y cuando él empieza a hablar así, en mi mente vino, escucha bien, todo lo que mi papá me enseñó de Dios. Y él hablaba y había una presencia en la voz de él que me golpeaba, que era real y erizaba mi piel. De pronto, yo comencé a recordar, escucha, que mi papá decía: tú perteneces a Jesucristo, tú tienes un lugar en los cielos, tu nombre está escrito en el libro de la vida y Dios tiene una obra preparada para tu vida. Ninguna de nuestras oraciones pasan en vano. Ninguna de nuestras oraciones pasan desapercibido para Dios. Tengan la edad que tengan la edad nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de instruirles en la palabra, de ser fieles a Dios e instruirlos, de ser obedientes a Dios e instruirlos, de ponernos en la brecha como papás por ellos y orar y orar y orar e instruirles y estorbar la obra del pecado de Satanás en contra de ellos. Tenemos que ser valientes, tenemos toda la autoridad, y yo siento en mi corazón que si tú has estado afligido, si tú has estado triste por alguno de tus hijos, inclusive preocupado por cómo vas a educarlos, si estás haciendo un buen trabajo o no, yo quiero que oremos esta tarde y que con toda la autoridad que Dios ha puesto, declaremos lo que Jesucristo hizo por nosotros y que es de bendición para todos nuestros hijos. Y si tienes hijos alejados, si tienes hijos por los que has estado orando, no desistas de orar por ellos, no desistas, porque ahí está el ejemplo y el testimonio, y la palabra de Dios nunca es en vano, nunca es declarada en vano. Así es que yo te invito que si tú quieres y tienes algo que quieres entregarle a Dios y pedirle a Dios que hoy libere eso, te pongas de pie y oremos juntos por nuestros hijos y oremos juntos por esta situación. Señor, yo traigo, Señor, delante de ti, Padre, esta mañana, esta tarde, Señor, todas nuestras cargas, mi Señor. Mi Dios, guíanos, Padre, guíanos, Señor. Y yo esta mañana, Señor, declaramos, Señor, que nuestros hijos están apartados para Dios, apartados, Señor, para ti. Todos sus talentos, Señor, todos sus dones y habilidades, Señor, están apartados para ti, Señor. Todos esos sueños que están en ellos, Señor, no son para el mundo, no son, Señor, para engrandecerse ellos mismos ni a nosotros como padres, sino para darte a ti la gloria y la honra, Señor, por sobre todas las cosas.
Y escúchame bien, Satanás. Escucha bien y ve a todos los que están aquí. Porque a ninguno de sus hijos puedes tocar. Desde el más bebé hasta el más grande. A ninguno puedes tocar. Esté aquí en casa, esté fuera de país. Señor, a ninguno puedes tocar. En el nombre de Jesús te lo ordeno, Satanás. Te largas, te ato, te vas con la cola entre las patas, porque no tienes ninguna autoridad sobre ellos. Ninguna. En el nombre de Jesús, lo que hoy declaramos para todos ellos es victoria y bendición, y declaramos que la palabra de Dios es instruida en cada hogar, Señor, y levantamos a nuestros hijos, y esta generación, Señor, crece, Señor, bendito Padre, con poder, bendito Dios, con unción, Señor, y no se aparta de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén, amén. Puedes tomar tu lugar, Y mira, no dejemos esta exhortación de parte de Dios en vano. Se están viviendo tiempos en los que en el mundo todo lo que se genera y la mayoría del contenido es totalmente casado a capturar la atención de nuestros hijos, totalmente diseñado para hacerlo atractivo y distraerse. ¿Sí? Es una bendición que hoy en día en la plataforma, en el ministerio en el que estamos, es una gran bendición que podamos tener la posibilidad de darles educación académica a nuestros hijos en una escuela cristiana. No te vayas con la finta del mundo nada más. No te vayas simplemente con el hecho de qué escuela le va a dar a mi hijo una plataforma de networking para un futuro. La mejor alianza que pueda hacer nuestros hijos es con Jesús, y la mejor alianza que podemos darle y la mejor educación y formación que podemos darle a nuestros hijos es ser instruidos en la palabra y estar en una escuela cristiana, estar en una plataforma en la que la palabra de Dios es parte fundamental de la enseñanza diaria. Nos ayuda a nosotros como papás. Nos ayuda. Yo sé que es un desafío, yo sé que como papás a veces podemos decir, yo tengo actividades, responsabilidades, yo lo sé, pero se requiere entonces una mejor organización y hacerlo bien. Y para la gloria de Dios, lo digo así, para la gloria de Dios, en estos tiempos que se están viviendo y en este ministerio que se ha venido haciendo de parte de Dios, mucho hincapié en rescatar a los pequeños, no podemos hacer caso omiso a la oportunidad que tenemos en la plataforma que se va a abrir aquí en la escuela, en Kingdom School, para nuestros hijos. De verdad es importante, lo tomes en serio. No lo veas simplemente como una decisión de qué le dará más renombre a mi hijo, en qué escuela estuvo. ¿Sí? La importancia y la bendición de tener a nuestros hijos creciendo en un ambiente donde estamos nosotros, que si no somos perfectos estamos buscando la palabra de Dios, y entonces tus hijos van a estar en un ambiente así. Acércate aquí a la iglesia, acércate al ministerio. Kingdom School abre ya en agosto. Hay que tomar decisiones, y si Dios nos está exhortando a instruir a nuestros hijos, si Dios nos está exhortando a tomar decisiones, creo que esta decisión no debería de pensarse demasiado. Y a mí me está hablando Dios en este momento. Yo lo he pensado, yo lo he meditado, y hablo de mis hijos, y mi hija está por terminar la secundaria, y estoy muy contento donde está, y digo que termine, Dios es aún más importante, y Él en su sabiduría, y Él en todo su poderío, no va a dejar que nuestros hijos estén desamparados en ese aspecto. Así es que gloria a Dios por esto, y vamos, pues es primer domingo del mes, si quieren ir repartiendo los panes, y qué bendición que si podemos ir a 2 de Corintios,
capítulo 11 al versículo 23. Y yo veía en días pasados cómo hacía el pastor, pues cómo dirigía la Santa Cena, y quería yo tomar algo de ahí. Y lo que te quiero decir es que lo que vamos a hacer es confirmar ese pacto. Es lo que vamos a hacer. No podemos menospreciar la obra de Dios y la estamos recordando. La estamos recordando, esa obra espléndida que Él hizo. Es gracias a eso que hoy podemos tener la bendición de declarar eso en la vida de nuestros hijos. Es gracias a esa obra que hoy estamos seguros que lo que sucede es simplemente victoria y bendición para nuestros hijos. No hay otra opción. No hay otra opción. No hay una versión donde haya a medias o lo que veíamos, aunque sea. No hay esa versión en Dios como sus hijos. Solo existe la versión de ser victoriosos en todo para Él. Así es que vamos a leer en 2 Corintios 11, dice ahí Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y agradecemos a Dios que se haya entregado sin reservas, sin reservas. De verdad, visualiza esa obra en la cruz. No se bajó por ti. Y recordamos esa obra y esa acción que nos permite estar en victoria. Así es que puedes tomar el pan. Y dice ahí en el 25: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y gloria a Dios que tenemos un nuevo pacto en Él. Un nuevo pacto que nos permite obtener todo por su gracia. Lo hemos visto, toda la bendición de Abraham, todo el poderío de usar el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios por eso y nos acordamos. Puedes beber el jugo. Señor, te doy gracias esta tarde porque has estado aquí con nosotros, Señor. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos habla, Señor. Te doy gracias porque tú nos guías, nos exhortas, Señor. Y tu palabra siempre nos trae aliento, Señor, y fortaleza, Padre. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.